Hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos que estén todos bien. Nuevamente estamos acá en esta edición de nuestros programas, de nuestras conversaciones, de los primeros y terceros viernes de cada mes. Y esperamos que podamos todos pasar un buen rato. Eh, y encontrar respuestas, ¿no? Algunas de las inquietudes que generalmente tenemos acerca de las cosas espirituales, de las cosas eternas, de temas bíblicos, ¿no? Doctrinales, que es lo que nos ocupa en este espacio que nosotros hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. Vamos a iniciar como de costumbre este día sábado, porque estamos ya en los inicios del sábado, de acuerdo al tiempo bíblico establecido por Dios. Vamos a iniciarlo con una lectura bíblica relacionada con el tema que vamos a tratar hoy, Dino. Hoy vamos a tratar la historia de Israel. Vamos a pasarla en muy grandes rasgos, a los saltos, porque el tiempo... pero vamos a presentar el aspecto que nos interesa de esta serie, que es el plan de redención. Así es. El plan de redención, ¿no? Entonces, yo les invito a ustedes allí, si están con sus Biblias, que busquen en el libro de Éxodo, el capítulo 33. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Moisés está hablando con Dios y le está pidiendo que lo deje verlo, ¿no? Y ahora vamos a conversar un poco acerca de la importancia de esto, ¿no? Exactamente. Entonces dice Moisés hablando, dice versículo 18 del capítulo 33 de Éxodo, le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces Dios le responde de la siguiente forma, versículo 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. En estas palabras Dios le estaba revelando a Moisés quién era él. Y esto es muy importante, es muy importante. Como conversábamos hace un rato, Dino, es el centro de discusión del conflicto entre el bien y el mal, el carácter de Dios, ¿no? Y Dios siempre se ha empeñado, ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para mostrarnos quién realmente es. Así que con esta lectura y una oración que vamos a tener a continuación, vamos a dar inicio al programa de esta noche. Así es. Buen Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das de poder compartir estas cosas hermosas, importantes que encontramos en tu palabra, en las Escrituras. Te rogamos, Señor, la presencia y la dirección del Espíritu Santo acá en este lugar donde estamos presentando el programa, y también en lugar de cada uno de aquellos que nos están escuchando y que están atendiendo a este mensaje de la Biblia. Amén. Te pedimos por tu iglesia, por las personas que están sufriendo en el mundo, que tú las acompañes y de alguna forma te manifiestes a ellos para que puedan encontrar refugio y paz en ti. Todo esto te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos estudiosos de la Biblia nada más, no somos pastores, y nuestra finalidad es, como decía Gustavo, mostrar el Evangelio tal cual la Biblia. Aparece en la Biblia. Aparece en la Biblia, solamente como aparece en la Biblia, sin otros tipos de libros, obviamente siempre considerando algunos hechos históricos que están marcados en la Biblia y que podemos corroborarlos con la historia, ¿no es cierto? Así es. Pero la idea es justamente mostrar esto en Conversemos a la luz de la Biblia. La idea también es que podamos compartirlo esto en forma sistemática, en forma ordenada. Vamos a estar los días, los primeros viernes y los terceros viernes de cada mes. Entonces, estamos transmitiendo en directo para que lo sepan. Tuvimos algunos inconvenientes de transmisión la semana pasada, quedó congelada la imagen, desgraciadamente. Obviamente nos falta equipamiento, nos faltan algunas cosas, pero bueno, algún momento... El audio quedó grabado, así que pueden escucharlo, ¿no es cierto? No van a estar nuestras caras moviéndose, pero por lo menos van a escuchar el audio, ¿no? Como un podcast. Pero la idea es que justamente podamos transmitir esto, ¿no es cierto? Y bueno, venimos en una línea de tiempo en el cual hoy estamos transmitiendo undécimo relato, que se trata sobre la historia de Israel
a partir de que salen de Egipto. Habíamos llegado hasta el final del Génesis, la semana pasada, hasta el final del Deuteronomio, las semanas anteriores, y ahora comenzamos a transitar una nueva etapa, y vamos a transitar una etapa que va desde que Josué toma el mando de Israel hasta el momento en el que se produce un silencio de casi 400 años, ¿no es cierto? Es un largo periodo, pero lo que vamos a destacar son algunos aspectos específicos, no de cada uno de los personajes, pues sería imposible, y no en una sola, ni en 10 entregas, porque tienen muchísimos personajes, pero sí podemos, y lo hemos charlado mucho esto, ¿no es cierto? Siempre mirando la Biblia. Las preguntas que nos quieren hacer, nos las pueden hacer ahora, o nos las pueden hacer en otro momento cuando vean el video, y podemos ver las preguntas que tengan. Así que bueno, esto es así, ¿no? Arrancamos con el repaso de la vez anterior. Sí, la semana, la última Charla. la última charla que tuvimos fue, como vos comentabas, acerca de la salida, ¿no? de los hijos de Israel. Exactamente. De la esclavitud, de la larga esclavitud que tuvieron en tierra de Egipto. Así es. ¿No? Y bueno, podemos comentar muchas cosas, ¿no? Pero lo que interesa al tema de hoy y que tiene que ver con toda esta serie que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, exactamente, que sí. tiene que ver con el plan de redención revelado en la Biblia, es que Dios le había ofrecido a Abraham, le había presentado a Abraham un plan para él y para su descendencia que Abraham había aceptado. ¿Cuál era ese plan? Bueno, el al poner al alcance de la humanidad, de todas las familias de la tierra, utilizando la palabra de Génesis, ¿no? De todas las familias de la tierra, la bendición de conocer y estar en comunión con Dios. Con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque esa comunión se había roto en el árbol de la ciencia del bien y del mal, en Edén. Entonces, después de la historia antediluviana, después del diluvio, después de todos estos sucesos que vimos, Dios invita a Abraham y a su descendencia a formar parte de este proyecto de redención. Así es. De redención. Y entonces, aunque los hechos, la realidad parecía imposible cumplir este ofrecimiento de Dios porque se habían convertido en un pueblo esclavo, ¿no? Que no tenía autonomía, que no tenía poder, que no tenía libertad. Dios intervino, como siempre lo hace, Sí. en favor de la humanidad, porque no era solo rescatar al pueblo de Israel, sino rescatar al instrumento que iba a servir de heraldo, de comunicador al resto de la humanidad acerca de la bondad de Dios. Por eso leíamos ahora, al inicio leíamos las palabras que Dios le dirigió a Moisés, porque Moisés, al igual que el pueblo que había salido de Egipto, tenía sus dudas acerca de Dios, cosa que hoy nos pasa a todos, ¿no? Porque todos tenemos dudas acerca de Dios. Sí, había estado un gran tiempo sin hablar con ellos, ¿no es cierto? Sin demostrar presencia. Sí. Y nosotros también hoy en día tenemos dudas acerca de Dios. Cada vez que vemos alguna tragedia que nos toca de cerca o que toca a alguien conocido o quizá en otra parte del mundo, decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa todo esto? ¿No? Entonces, sigue siendo un problema de la humanidad la opinión que tiene formada acerca de Dios, cómo ve a Dios, ¿no? Y yo te quiero leer, Dino, un pasaje que está un poquito más atrás, ¿no? Y que habla un poquito de esto, ¿no? El capítulo 24, no vamos a dedicar tiempo al entorno, porque, al contexto, porque si no utilizaríamos mucho tiempo, pero estaba el pueblo de Israel alrededor del monte Sinaí, frente al monte Sinaí, y entonces dije capítulo 24 y versículo 17, ¿no? Y dice allí que la apariencia de la gloria de Jehová, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y aclara
a los ojos de los hijos de Israel. Claro. ¿No? Entonces, la gloria de Jehová, que no es otra cosa que su benevolencia, lo que leímos acá un poco más adelante, ¿no? Cuando le dijo, mira, yo te voy a hacer pasar mi gloria delante, te voy a mostrar cómo soy. Soy un Dios misericordioso, soy bondadoso, soy bueno, soy benigno, soy clemente. De hecho, se muere Moisés con Exacto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo veían los israelitas? Los israelitas lo veían como un fuego abrasador, como un fuego destructor, Claro. como un fuego que consumía todo a su paso, ¿no? Entonces, era importante que esta nación que iba a tener como propósito presentar el verdadero carácter de Dios, se enterara cómo era Dios, porque si no, no iba a ser muy efectivo su trabajo. Entonces, Moisés le dice, bueno, a ver, ¿por qué no me dejas verte como eres? Porque mira lo que el pueblo ve. Déjame verte, así yo puedo decirles cómo realmente eres. Y entonces ocurrió lo que una charla entre Dios y lo Moisés. que comentábamos al inicio en la lectura bíblica, ¿no? Y yo se los recuerdo la cita para que ustedes lo lean, ¿no? Éxodo capítulo 33, léanlo todo y va a encontrar que ahí aparece esa conversación entre Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que nosotros, hasta donde nosotros estuvimos conversando en la última conversación, el viernes anterior, era acerca de el rescate de Dios de ese pueblo que iba a ser el predicador, el predicador de la verdad acerca de Dios, ¿no? Entonces, aquel que iba a predicar la verdad acerca de Dios tenía que saber realmente cómo era Dios, tal cual, ¿no? Pero obviamente no lo veían con claridad. Bueno, durante todo este periodo que nosotros vamos a pasar muy rápidamente, Dios siempre se empeñó en mostrarse como era. Lamentablemente vamos a ver que la humanidad caída siempre tiene una mirada distorsionada de Dios, ¿no? Y ha sido la dificultad que ha tenido Dios, ¿no?, con la humanidad para concretar su obra de predicación en la tierra. Vamos a ver ese periodo importante de historia del pueblo de Dios, que en esa ocasión era Israel. Y bueno, vamos a darnos cuenta que tuvo problemas, ¿no? Tuvo problemas tan serios que, adelantándome un poco, con la muerte de Cristo, por causa de ellos, de su pueblo, ¿no? Y en sus manos. Y en sus manos, tuvieron que ser relevados de su función de predicadores porque no entendieron. No entendieron, ¿no? Así que más o menos de eso se trata la historia de todo este periodo, pero además de mostrar la debilidad humana, Dios se muestra como es, siempre misericordioso, siempre paciente, siempre bondadoso. De eso se trata. Bueno, y justamente, ¿no es cierto? Vos estás comentando la misión que le fue encargada a alguien tan especial como Moisés. Y Moisés no llega a la tierra prometida. Por diversas cosas que habíamos comentado, Moisés tiene que dejar un sucesor. Y el sucesor que deja es a Josué. Josué, hijo de Nun. Un Josué especial, porque había sido uno de los 12 que habían ido a explorar la tierra y que vino con las buenas nuevas y no con las malas viejas, ¿no? Y realmente fue algo en especial porque lo primero que hace, ¿sí?, es encomienda a Dios al pueblo. Y Dios fue muy claro: si ustedes no me siguen a mí, la tierra no van a poder entrar. En la tierra no van a poder entrar. Y entra con un milagro directamente cruza el Jordán. Ellos estaban en la tierra de Madián. Ellos pasan al otro lado, ¿sí?, muy cerquita del monte Nebo, donde muere Moisés, que Moisés ve la tierra de enfrente, que era todo Canaán, ¿sí?, desde Dan hasta Judá, hasta el desierto del Negev. Toda esa tierra iba a ser de ellos. Dios se lo muestra en forma milagrosa. Y tenía que cruzar el Jordán. Y así como produjo 40 años antes el milagro de la apertura del Mar Rojo, Dios hace el mismo milagro, pero con el río Jordán. Hay veces muchas personas no se dan cuenta de este tipo de milagros y los pasan por arriba, pero en las manos de Josué hubo un milagro. Y después quería leer un versículo
que es muy interesante, que hasta lo podemos comentar un poquito, que está en Josué 1, versículo 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no te desmayes, perdón, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no? Ya hacía 40 años que estaba con ellos, porque era uno de los que había estado en Egipto, y sin embargo seguía estando con ellos. Y a Josué se lo dice, para que no desfallezca, porque él era el líder, el nuevo líder. Iba a haber muchas cosas. Él había visto muchas decepciones de Moisés. Y le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que sea valiente, que no decaiga tu ánimo, que no decaiga tu espíritu, que no decaiga tu relación conmigo. Josué era el enviado para la otra misión. Había terminado la de Moisés, arrancaba la de Josué. Ni siquiera era pelear, era ir a buscar las tierras que tomar posesión de las tierras que le habían sido prometidas a Abraham, ¿cierto? En ese descanso de volver a la tierra prometida. Y él le encomendaron esa tarea. Interesante la tarea de Josué, porque comienza a hacer las conquistas. Algunas fueron violentas, otras fueron de tomar a la gente que estaba ahí a anexarla a su pueblo, como pasó con algunas de las ciudades, y formó ciudades desde Dan, que estaba al norte, casi a la altura de Siria, hasta abajo, ¿sí? En la tierra de Edom, y toda esa franja, desde el Jordán hasta el Gran Mar, el Gran Mediterráneo. Y ahí fue donde, ahí tenemos mensajes, ¿no? A ver, Karina. Está Karina. Va bien. Bendiciones, Karina, la esposa de Gustavo. Y ahí marca el inicio de esto. Y el libro de Josué se divide básicamente en 3 partes que yo pude identificar, ¿no? Una es la conquista de las tierras, la división de las tierras, el reparto de las tierras, la segunda parte, el reparto de las tierras. Y después ya comienza la estancia final, donde Josué termina falleciendo en esta tierra, ya con toda la prédica y las recomendaciones que venía de parte de Moisés en la mano del Señor, ¿no es cierto? Y él termina de esta manera, digamos, contando algunas cosas. Ahí, si vos querés comentar alguna cosita, te dejo el espacio mientras quería buscar algo yo también. Sí, yo quería un poquito refrescar para poner en contexto de nuestro tema, ¿no? Un par de versículos atrás, sí, de lo que vos leíste. Recordemos que el propósito de Dios al entregarle la tierra a Abraham era la de que se asienten ahí y que desde ese lugar puedan difundir la verdad que conocían acerca de Dios, ¿no? A todas las naciones alrededor. Ese había sido un pacto, ¿no? El pacto era, bueno, tú vas a ser mi pueblo, pero yo voy a ser tu Dios. Con lo cual, si Dios iba a ser el Dios de Israel, entonces los israelitas tenían que estar sujetos a la voluntad de Dios. Dicho en otras palabras, sujetos a su ley. Exactamente. ¿No? Entonces, fíjense que un poquito antes del texto que vos leíste, Dino, dice, versículo 7, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que iba a emprender Israel? Israel iba a emprender la tarea que Dios le había dado a Abraham, ¿no? De ser una bendición para todas las naciones de la tierra. Justamente, y ahí con este versículo que dice, amplía el versículo que yo puse, justamente dice lo que te había comentado antes, ¿no? Esforzate en creer, no solamente en hacer, porque hacer hacía Dios hacía todas las cosas. Él tenía que esforzarse para seguir creyendo en el Señor. Era el único esfuerzo. Para creerle a Dios. Para creerle a Dios, solamente. Para creerle a Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Para poder seguir transmitiendo. Él era el líder y si él creía en Dios, en el Dios verdadero,
el resto iba a hacer lo mismo. O sea, iba a ser todo un ejemplo. Es la responsabilidad de los líderes. Ahora, pasa al otro lado. Y había una gran muralla, había una ciudad que la primera que había que derribar, Jericó. Y ahí se sucede una cosa, cuando el río se abre, Dios le dice que cada uno de esos sacerdotes, de los príncipes, tenían que juntar una piedra, una simbología importante y fuerte, ¿no? Porque constituía algo así como el cimiento de lo que va a pasar después. Cada una de esas piedras significaba que creían en ese Dios de lo que iba a ser a posterior. Y esas piedras fueron después para formar un altar, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Y después de eso toman Jericó. Y después de eso hacen la conquista, hace un resumen de conquista de todo lo que había pasado, como si fuera una bitácora de todo donde habían estado, qué habían hecho. Y después de eso construyó un lugar, ¿no? Que fue la ciudad del refugio. Pensando en que los hombres iban a ser vengativos y que iban a olvidarse de Dios, pensó en la ciudad del refugio, ¿no? Una cosa interesante. Tres ciudades de refugio, ¿no? Como para pensar en que aquellos que eran inocentes o que necesitaban por lo menos un juicio y no el juicio rápido del hombre, de matar al otro, de poner un poco de paz. Y generó muchas cosas este hombre Josué. No sé si vos querés comentar algo más. Y los versículos, capítulos 23 y 24, él hace como una recomendación al pueblo. Ya sabía que él se estaba yendo y tenía que dejar una recomendación porque sabía que si no iba a caer de vuelta. Una cosa que les digo es, el ruido que hay es porque está lloviendo a cántaros. Esto es tiempo vivo real. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, respecto a las ciudades refugio, una vez más, ¿no? El simbolismo importante de las ciudades refugio. Porque las ciudades de refugio eran para albergar a aquellas personas a los que habían cometido un homicidio y querían escapar de la venganza de la familia, ¿no? Y someterse a la justicia, ¿no? Porque la idea era someterse a la justicia, porque esas personas iban, se refugiaban y no es que ahí estaban cuidadas, no, es que estaban a la espera de un juicio, ¿no? Para ser declarados culpables o inocentes. ¿No? Si eran declarados culpables, bueno, corrían la suerte de los culpables que establecía la ley. La ley, que iba desde el perdón hasta el talión. Sí, entonces, pero lo importante de la ciudad refugio era que independientemente de la condición de inocente o culpable, inocente o culpable, que si había matado a alguien, algún tipo de responsabilidad tenía, estaba protegido. Estaba protegido, ¿no? ¿De quién? Del vengador. ¿El vengador quién era? El que quería vengar la muerte de su ser querido, que tenía todo el derecho porque la ley lo amparaba. Sí. La ley lo amparaba. Entonces, o sea, correspondía que si alguien mató a otro intencionalmente o accidentalmente, ¿no? Correspondía que recibiera, de acuerdo a la ley, una paga equitativa, que sería la muerte también. Entonces, lo que representaba la ciudad de refugio era un lugar especial donde se aplicaba la justicia, pero no la justicia del vengador, sino una justicia especial. Ahora, esa justicia representa la justicia de Dios. Exactamente. Y la justicia de Dios siempre busca restaurar al hombre, aun cuando sea culpable. De eso se trata el plan de redención. Ya estaríamos todos muertos. Si no estaríamos todos, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿merecemos la muerte? Sí. ¿Somos culpables? Sí. Bueno, pero gracias a esa justicia de Dios, que no es la que nos han enseñado, la que temían los israelitas, que era un fuego consumidor, que destruía todo, que era vengativo. No, lejos de eso, es una justicia restauradora. No gratuita en un sentido, pero no sin precio. No sin precio. De esto podemos hablar un poco después, ¿no? Pero las ciudades de refugio lo que hacían era presentar de alguna manera, que el culpable, en el caso de nosotros, los pecadores, los culpables,
no tenemos el destino ya asegurado de la perdición, Por sino que supuesto. tenemos Una en alternativa, Dios, sí. tenemos en Dios una alternativa de superar esa Tal cual, situación. tal cual. ¿Querés agregar algo más de Josué? Pasamos a Jueces. Pasemos a Jueces. Pasemos a Jueces. Y en Jueces encontramos qué es el periodo de los jueces, ¿no? Bueno, muere Josué y queda sin gobierno todo Israel. Cada una de sus tribus se manejaban de alguna manera autárquicamente. Entonces volvían a caer porque había ese problema como casi doctrinal en el que terminaban copiando a los pueblos de al lado, sus dioses, sus cosas, y terminaban apostatando a Jehová. Entonces pedían a Dios cuando se caían en desgracia por un pueblo que los invadía o por algún problema que tenían, terminaban pidiendo ayuda a alguien, ¿no? Y aparecían estos hombres, estas personas, estos administradores, que después fueron administradores, que impartían justicia, ¿no? Un gran número de estos jueces que aparecieron sucesivamente, inclusive algunos pueden haber estado conviviendo al mismo tiempo, pasa que Israel era enorme, podían haber estado conviviendo al mismo tiempo, porque no eran reyes, eran alguien que justamente cuidaba al pueblo, de los cuales uno de los nombres más importantes es Sansón. Uno de los más conocidos. Uno de los más conocidos y más... porque, de hecho, fue uno de los grandes libradores. Pero hubo otros también, ¿no es cierto? Hubo muchos. No son 12, son varios más. Inclusive no solamente nombrados en el libro de Jueces, también Zacarías nombra alguno, y el libro de los Reyes también nombra alguno, que no está puesto dentro del libro de los Jueces. Samuel mismo era un pseudo juez, ¿sí? Él también formó parte de eso. Samuel siendo el último de los jueces que podemos nombrar de alguna manera, que impartió justicia antes del periodo de reinados. Pero generalmente asumían cuando este paladín hacía algo heroico para salvar a la tribu, al pueblo, al sector donde estaba afectado, y lo hacían juez a esta persona. ¿Qué hacía el juez? Bueno, les daba protección, ¿sí? Y dirimía algunas cosas que quedaban en el pueblo. Uno de los tales fue Gedeón, ¿sí? Jerobal, otro de los nombres que tuvo Gedeón. Y se constituían a partir de un hecho así heroico. Ahón, por ejemplo, mató al rey de los sirios, un tipo muy obeso, y llevó una daga que tenía unos 40 centímetros, un codo habla, ¿no? Y dice que se la plantó directamente dentro del estómago, hasta la empuñadura y todo. Dice que murió el rey de Siria y después, bueno, ahí pudieron invadir Siria para poder librarse del poderío sirio, eran tributarios a los sirios. Y así como Ahón, como Gedeón, que también los libró en su momento, ¿no es cierto?, de alguna pesadilla, hubo guerras internas así, en las cuales estos paladines sirvieron para dirimir esto. Otra de las guerras importantes también. Yo cuento los lineamientos generales y después Gustavo me rompe todo. Y otros de los paladines fue, con los filisteos, fue Sansón. Sansón, que tenía problemas de mujer, tenía problemas de pollera, sí, pero igual así todo, Sansón juzgó, dice la Biblia, al pueblo durante 20 años. O sea, no solamente vemos las partes negativas, ¿sí? Pero Sansón y era especial porque él tenía un poder que no tenían el resto de los anteriores, ¿no? La fuerza. Siempre lo vemos a Sansón con el tema de la fuerza. Pero hubo otros también que hicieron algunas cosas. Y algunos actuaron hasta por desconocimiento, porque en realidad la palabra estaba como oculta. Nadie conocía bien la palabra de Dios y hasta algún momento hicieron alguna cosa que no era agradable a Dios. No solamente por las mujeres, pero sí hubo varios que pasó con esto, ¿no? Pero en general administraron el pueblo en el periodo entre la muerte de Josué y la elección del primer rey. Sí, yo estaba pensando, ¿no?, mientras vos hablabas, y trataba de hacer una mirada, una pasada rápida por el periodo de los jueces, ¿no? Sí. Y hay varias cosas interesantes ahí, ¿no? Una es que si nosotros vemos la historia de Josué, la parte del libro de Josué,
vamos a ver que los israelitas se empeñaron en el cumplimiento de una parte de la promesa, Sí. ¿no? En los derechos. Claro, de tomar posesión de la tierra, de establecerse, ¿no? De establecer su vivienda, su residencia, ¿no? Y si nosotros vemos en la historia del periodo de los jueces, no se menciona poco y nada la actividad sacerdotal. Tal cual. Poco y nada, ¿no? Poco y nada. Con lo cual da toda la impresión, pero no era porque no la tenían, porque Dios la había establecido bien en el desierto y había quedado bien armada, bien, Sí. bien organizada, y le había dado una importancia grande. Tal era la importancia que el tabernáculo se encontraba en el centro del campamento. O sea, desde cualquier lugar del campamento del desierto se podía ver el tabernáculo. Ahora, cuando los israelitas entraron a tomar posesión de la tierra, parece que se empeñaron tanto en tomar posesión de la tierra que dejaron a un lado. Miraron la tierra y no el propósito. Dejaron a un lado. ¿Existían los sacerdotes? Sí, habían sacerdotes, pero yo no veo en la historia de los jueces mucha actividad, mucho menciones acerca de la vida, digamos, religiosa, litúrgica del pueblo de Israel, ¿no? Estaban muy empeñados, muy distraídos en la cosa material, por decirlo de una forma, ¿no? Y eso es esa es una cosa interesante que ver, ¿no? Que nos sigue pasando, ¿no? A los que decimos creer en Dios, ¿no? Nosotros decimos creer en Dios, y nosotros especialmente dedicamos un día de 7, ¿no? Pero parece que nos empeñáramos más en los 6 anteriores, ¿no? Nuestra vida es más intensa, nuestro empeño, nuestra fuerza, nuestro entusiasmo, ¿no? Nuestro interés es más intensa en los 6 días previos que el séptimo. Con lo cual nos estaría pasando más o menos lo mismo, porque ellos no era que no tenían sacerdote, tenían sacerdote, pero casi no aparece. O sea, era muy poco relevante para ellos en esta etapa de su historia la vida religiosa, por decirlo de una forma, ¿no? Y por eso, a consecuencia de eso, las caídas. A consecuencia de eso, adquirían los hábitos de los pueblos que los rodeaban, caían en la idolatría y entonces caían en desgracia, por decirlo de una forma, ¿no? Que no era nada más y nada menos que lo que tanto Moisés como Josué les había advertido. Miren que ustedes se comprometieron con Dios, ¿no? A ser su pueblo y a respetar su voluntad. Si ustedes lo hacen, van a prosperar. Si no lo hacen, les va a pasar. No era una amenaza, era el resultado de su elección, ¿no? Les estaba advirtiendo acerca del resultado de su elección. Entonces, como la elección de los israelitas en el periodo de los jueces, ¿no? Fue dejar a un costado relegada la voluntad de Dios, entonces tenían estos problemas y hacía falta que viniera alguno a ayudarlos, que de paso, como vos comentabas, eran personas imperfectas, llenas de defectos, que representaban bien, ¿no? La justicia humana. Traían ejemplo lo que decís, traían su beneficio, traían libertad, ¿no? Algún tipo de liberación del dominio, de la opresión, pero si nosotros vemos bien la historia, vamos a ver que también tenían sus problemas. ¿Por qué? Y bueno, porque la justicia que traían no era justicia divina, sino la justicia humana. Exactamente, inclusive algunos que estaban designados por el mismo Dios. De entre ellos había una jueza. Débora fue una jueza, mujer, dentro de la tira de jueces que hubieron en esa zona, en esa época. Pero hay una cosa que vos comentabas, que ahora se me estaba pasando, que es importante y relevante. Cuando hizo la distribución de las tierras, Dios dijo que a los levitas no había que darle tierras. ¿Por qué? Porque ellos iban a vivir ministrando la palabra, ¿sí? Y porque tenían el legado ese de parte de Aarón y de Moisés por todo el reino. Y tenía que haber en todos los lugares, justamente levitas. Sí. Por eso, para formar las 12 regiones, ¿sí?, que habían de tomar en Canaán, se divide el reino de José
en dos partes, el de Manasés y el de Efraín, que eran los dos hijos. ¿Sí? Tomaron tierras del centro norte de Israel. Entonces estaban conformadas las 12 tierras, pero los levitas no tenían un lugar para tener. Ahora, otra de las cosas que interesantes, ¿no es cierto?, del libro de los jueces, de los jueces, es que esta época, como dice Gustavo, no tenía una divulgación importante de la palabra. De hecho, había incoherencias inclusive hasta con los hijos de los jueces. Generalmente eran muy numerosos. Gedeón tuvo 71 hijos. Otoniel tuvo 30 o 40, y así cada uno, bastantes hijos se dedicaban a otra cosa. Y no los cuidaban bien, no los criaban bien en el conocimiento de Dios, lo que vos comentabas antes. Y ahí se produce un crack, ¿no es cierto? Un problema en el cual el pueblo ya comienza a pedir algo diferente. El último de los, me parece que amerita, aunque sea 3 minutos de charla, es Samuel. Porque Samuel es hijo de una mujer que era estéril. Era una mujer estéril, era de una familia disfuncional. El hombre tenía 2 esposas, pero una de ellas era un problema que no podía tener hijos. Bueno, hasta que hace una promesa al Señor y es dedicado ese hijo, y ese hijo se convierte en Samuel. Eso está en el libro de Samuel. Y ese crecimiento de ese niño, ¿sí? Sabio, porque estuvo dedicado y habló con él el mismo Dios lo llamó, fue el que nombra, el que unge al primer rey. Y al segundo también. Y al segundo también. Y el primer rey lo elige de una manera especial. Acuérdense que Saúl le llevaba una cabeza al resto de la población. Un tipo alto, tipo aparentemente de buen parecer, tipo fachero, diríamos hoy en día, con cara de líder, pero que cuando no fue nombrado y cuando era buscado, se escondía porque no sabía qué tenía que hacer. Y así con este hombre como rey, un rey débil, ¿sí? en su forma de ser, en su carácter, no entendió cuál era el mensaje de ser rey de Israel, ser el primer rey de Israel. No entendió el mensaje. Y ahí es cuando después, ahora lo vas a comentar vos, pero ahí es cuando aparece el segundo rey. Se apostata, no obedece la orden directa de Dios y Dios lo desecha. Y así todo lo dejó gobernando bastante tiempo más, hasta que murió. Gobernó 40 años sobre Israel. En el primer milenio antes de Cristo, ahí estaba reinando Saúl. Y ahí llama al sucesor, lo fue preparando, a David, que es el rey más importante que tuvo Israel en toda su... Tenemos la estrella de David, más notable, del cual, que hablábamos un poco antes, ¿no? Dice la Biblia que el corazón de David era conforme al de Dios. Y yo un poco le comentaba a Gustavo, y él también tenía un enfoque sobre esto. Yo creo que era de esos tipos que eran sinceros, pero se equivocaban, porque eran humanos. Eran sinceros en lo que creían en el Dios, pero a veces les salía la humanidad, le flotaba el viejo hombre, como dice Pablo, y hacían macanas importantes. Entonces tenemos a una Betsabé, tenemos un censo que le dijo a Dios que no haga y él desobedece. Y así todo, Dios mismo decía que era conforme a su corazón. Si vos querés agregar algo más del periodo antes de avanzar. Sí, antes de entrar a los reyes, yo quería comentar un poquito algo más acerca del periodo de los jueces, ¿no? Sí. Y especialmente con respecto a Samuel, ¿no? Que vos mencionaste que fue uno de los jueces, el último juez, pero un juez distinto al resto. Distinto al resto. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento importante de Dios y una relación importante con Dios, ¿no? Cosa que no había pasado con nosotros, ¿no? Ahora, no, pero lo había criado el sumo sacerdote Según sí, pero el sumo sacerdote
no era una garantía, porque los hijos de ese sumo sacerdote eran dos tipos que hablaban mal de Dios, ¿no? Sí, sí, Hablaban bueno, muy los hijos mal de de Samuel Dios. también hablaban Exacto, mal después los sí, hijos de sí, Samuel, sí. ¿no? Pero lo que quería decir es que aún en medio de esa aparente, de esa aparente ignorancia general que había acerca de Dios, Sí, ¿no? No solamente por el relacionamiento que tenían los israelitas con aquellas tribus que Dios le había dicho no se relacionen de esta forma, exactamente. sino también por la mínima actividad religiosa, litúrgica que había, ¿no? La poca y nada y nula participación de los israelitas Sí, en la vida religiosa, que no es virtuosa en sí mismo, sino en función de hacia dónde te hace ver, ¿no? La función de la religión de Israel era dirigir la mirada y los corazones y los pensamientos de los israelitas hacia Dios. Esa era la función, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, como la práctica era nula, y bueno, perdían de vista a Dios y se convertían en gente igual a los pueblos que Al los resto de los rodeaban, ¿no? gentiles, sí. Sin embargo, siempre existió, aún en ese aparente, digamos, olvido de Dios, siempre ha existido gente que por su propia iniciativa, que escucha el llamado de Dios y que le presta atención a las cosas Sí. espirituales, ¿no? Ana, la mamá de Samuel, era una de esas personas. Sí. Era una de esas personas y tenía muy claro, porque cuando tuvo una necesidad, no fue a los brujos, no fue a los agoreros, no fue a los hechiceros de los pueblos vecinos, ni fue a adorar a ningún dios a pedirle nada, sino que fue a la casa de Jehová a pedirle por un hijo. Conocía a Dios por su relación y entonces fue a pedirle en la casa de Jehová, a la que casi nadie iba. Tal era el caso que cuando el sumo sacerdote la vio orar, pensó que estaba borracha. Dice, ¿qué haces vos acá orando? ¿Y cómo? ¿Y dónde voy a orar? Si esta es la casa de Dios. Sí. ¿A dónde más voy a orar? ¿Qué quieres? ¿Que vaya a orar al lugar donde van los otros israelitas? No, yo vengo a orar a la casa de Dios. Entonces, Sí. siempre existen personas, ¿no? Siempre existen personas que le dan importancia y credibilidad a Dios. Aún en medio de la ignorancia, de la apatía, del desinterés, siempre hay personas que por iniciativa, por elección propia, Sí. deciden relacionarse con el Dios verdadero. Y este fue el caso de Ana. Y eso se lo transmitió muy bien a Samuel, su hijo, ¿no? Se lo transmitió a Samuel. Y por eso Samuel fue un juez distinto al resto, porque Samuel fue un juez que tenía temor de Dios, Sí. ¿no? Al punto que Dios hablaba con él. Al punto que Dios hablaba con él, ¿no? Entonces, era necesario iniciar la nueva etapa con un personaje como Samuel. ¿Que era perfecto? No, no era perfecto, ¿no? Y entonces acá está parte de lo que vos comentabas, ¿no? El éxito de la misión, el éxito de la misión de Samuel en este caso, no era él en sí mismo, no era que era perfecto, no, porque también se equivocó, tuvo equivocaciones en su vida. El éxito estaba en que él creía, aceptaba a Jehová como su Dios y no a otros dioses. Y temía de Jehová. Porque lo aceptaba como, lo reconocía como Dios, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos hablado hace algunas conversaciones atrás que la diferencia entre los seres humanos no está en su religión, en su formación cultural, académica, en su estatus económico, en el color de su piel, en su idioma, en la región donde viven? No está en eso, sino en si reconocen o no a Dios. Bueno, dentro del pueblo de Dios ocurría lo mismo. ¿Quién era el juez que mejor representó o presentó a Dios delante del pueblo? Aquel que reconoció en su vida a Dios como Dios, a Jehová como Dios. Entonces, sin embargo, en esta instancia de la historia, ante esa ausencia general de Dios, no porque Dios no estaba, sino esa ausencia de Dios en la mente, en el interés de los israelitas, y los israelitas se fijaron en otra cosa. ¿En qué se fijaron? Y que las otras naciones tienen reyes, que cuando hay guerra van a la guerra. Nosotros no queremos que salga un juez y nos convoque a nosotros y vayamos. No, nosotros queremos un rey que tenga soldados, que tenga, sin darse cuenta de la tontería que estaban diciendo, porque los soldados ¿dónde salen? Salen del pueblo. O sea, entonces dicen, no, nosotros queremos ser como las otras naciones, que tienen un rey que las gobierna y los defiende, ¿no? Así es. Entonces,
de una manera estaban, después, si ustedes leen la historia de Samuel cuando sucedió esto, van a darse cuenta que Samuel le dijo, pero ¿qué están haciendo? Están desechando a Dios. El Dios que los eligió, el Dios que los acompañó, el Dios que los liberó, el Dios que les dio la tierra. Están desechando a Dios, quieren ser como estos. Y ellos dijeron sí. ¿No? Y entonces Dios, como siempre, como hemos conversado, respeta la elección de las personas. Dijo, bueno, está bien, ellos quieren un rey, van a tener un rey. ¿No? Y entonces acá, a partir de esta instancia, comienza otra etapa de la historia de Israel, en la que vamos a ver que fue peor que la anterior, ¿no? En muchos sentidos. A pesar de que existió David, a pesar de que existió Salomón, vamos a ver que fue peor, ¿no? Si ustedes leen, ahora vamos a ver, quizá vamos a leer, si ustedes leen la historia de este periodo, van a ver que de cada rey se dice, y este hizo lo malo ante los hijos, hizo más que sus padres, ¿no? Entonces, a partir del momento en que Israel eligió un rey, el gobierno de un rey en lugar del gobierno de Dios, que era como Dios lo había organizado, ahí fue la cadencia, comenzó a decaer. Digamos que en la primera instancia, ¿no? la de David, la de Saúl, David y Salomón. Hasta Salomón. Después ya fue la ilusión, ¿no? Decir, teníamos razón, que nos iba a ir bien con un rey. Pero a partir de Salomón ya comenzó a decaer. Mismo con David hubo situaciones bastante difíciles, ¿no? En el pueblo, en la nación de parte de su hijo. En la nación hubo situaciones. No, y además el mismo rey se quedó con la mujer de un soldado y para lavar ese problema lo mandó a matar, el ¿no? profeta le dice... Cosas que Dios le había advertido. Le dijo, no, porque tú no puedes desear tener rey como las otras naciones porque son así. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey. Bueno, está bien, si ustedes quieren un rey. Y le respetó eso. Vamos a ver cómo hacemos para que ustedes cumplan su tarea teniendo un rey. No era la forma como yo lo había establecido, pero voy a hacer todo mi esfuerzo y ustedes traten de hacer el suyo, pero la historia dice que Dios tuvo razón. Así es. Bueno, y justamente, ¿no? Esta cadencia que viene a partir del reinado aguantó básicamente 3 reyes en la línea de Israel completo, de las 12 tribus. 40 años de Saúl, 40 años de David y 40 años de Salomón. Tal es así que cuando David quiere hacer el templo, quiere tener un vínculo mayor con Dios, Dios se lo prohíbe. Dice, no, ¿sabés qué pasa, David? Tu corazón es conforme al mío, pero en tus manos corrió mucha sangre. Así que no va a ser en tu tiempo, va a ser en el tiempo de tu hijo. Cuando Betsabé, cuando iba a ser coronado Salomón es coronado, y Betsabé le pregunta, hijo, ¿vos estás bien? ¿Esto va a ser en paz? Y le dice, sí, madre, esto va a ser en paz. Y esa promesa que está al comienzo de Primera de Reyes dura los 40 años, porque en el tiempo de Salomón no hubo ninguna guerra. De hecho, hubo un reconocimiento, como un esplendor hubo de este rey, de mostrar todo. Todos le mandaban cosas y le preguntaban, porque algo que tuvo muy inteligente Salomón no fue pedir dinero y poder, porque ya lo tenía. Lo que pidió Salomón fue sabiduría, ¿no es cierto? Y Dios se la concedió. Y Dios se la concedió. Se la concedió de tal manera que no hubo otro más sabio que Salomón, ¿no? Más sabio que Salomón no hubo otro. Tanto es así que venían de otros lugares y le mostraban. Él inicialmente se casó con la hija del faraón, ya ahí hizo un traspié, pero Dios después le reclama al final de los tiempos, en el capítulo 10, dice vos tenías que haberte quedado con la hija del faraón. ¿Por qué te casaste después con esta? Si yo te dije que con las madianitas no tenías que meterte, con esta. Y nombra que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. En la historia dice que mucho más. Mirando la historia antigua, la Biblia habla de 700 reinas y 300 concubinas. Y que torcieron, porque dice que las mujeres, no porque la mujer sea mujer, sino porque la mujer ejerce una influencia sobre el hombre.
no porque sea la culpable, pero al traer mujeres de estos pueblos, movieron el corazón hacia otros dioses. Y él rindió culto a Astarot, a otros dioses también. Y ahí fue cuando Dios se enojó. Yo te traje paz, te permití hacer el templo. En 13 años de reinado, en sus primeros 13 años, construyó el templo, construyó 2 edificios y construyó su palacio. En tiempo récord lo construyó. Y aparte eran de una belleza impresionante, que vino hasta la reina de Saba a verlo desde muy lejos para ver este reino tan próspero. Y sin embargo todos pedían, hay muchas anécdotas dentro del libro, cuando aparecen las 2 mujeres con el hijo en disputa, y él dice, bueno, agarró algo para cortar al hijo, para dividirlo entre 2, y dijo, la madre verdadera, no, dejáselo a ella, por lo menos va a vivir, y se dio cuenta. Esa sabiduría tenía Salomón, para dirimir los problemas. Pero su corazón se torció, y él después lo reconoció. Él después lo reconoce, que se había desviado del verdadero Dios. Pero le dijo, mira, vos no lo vas a ver a la división de tu reino, pero yo voy a dividir tu reino en 2 partes. Y fue así que su reino, cuando él muere, hubo una gran revuelta interna, porque había gente que estaba atrasada, que estaba segregada, y gente que tenía buenos recursos. Entonces Dios hizo que el reino se dividiera, el reino del norte y el reino del sur. ¿Querés comentar algo vos? Vas a decir antes otra cosa. Sí, bueno, yo me voy a adelantar a una conclusión, ¿no? No sé si todavía vas a seguir hablando sobre Salomón, pero no. Salomón es autor de varios escritos en la Biblia. Varios Biblia, escritos en la Biblia, sí. Uno de ellos es el libro de Eclesiastés, ¿no? Exactamente, el predicador. Claro, y entonces de alguna manera está reflejado allí lo que Salomón pudo ver, ¿no? Mediante la sabiduría que Dios le había dado, porque si bien la usó mal, realmente era una persona sabia, ¿no? Totalmente. Entonces, hacia el final de su vida, Salomón reconoce que lo más importante no es ni ser rico, ni ser rey, ni ser sabio. Lo importante, yo lo quiero leer porque tiene que ver con lo que Dios le había dicho al pueblo al comienzo, sí. ¿no? Al comienzo, el libro de Eclesiastés, el último capítulo. 12. Sí. Sí, el último capítulo sí. de Me imagino que lo que vas a leer. Sí, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿No? Esta es la conclusión. Después de la vida que vivió, si ustedes leen el libro de Eclesiastés, van a ver que este hombre pasó por todas las experiencias y situaciones posibles para un ser humano. Hizo todo. Todas, ¿no? Y entonces miren cómo termina, ¿no? Cómo termina. Esta es la conclusión de la vida, la conclusión a la que llegó Salomón, ¿no? Después de años de probar todo, ¿no? De ser rico, de ser, bueno, un montón de cosas que no vamos a ponernos a mencionar, pero dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. El todo del hombre. Todo. Entonces, bueno, y entonces dice algo más al final, ¿no? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces está diciendo, mira, lo mejor que puede hacer un ser humano en su vida, en su experiencia, en su existencia, es escuchar y seguir la voluntad de Dios. Después de todo lo que yo pasé, me di cuenta que es así. ¿Por qué? Bueno, porque en algún momento vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. Dice, sea bueno, sea malo o sea encubierto, ¿no? No importa si nadie se enteró. En algún momento vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. O sea, vas a tener que hacerte cargo de las cosas que hiciste en tu vida, sean buenas o sean malas, ¿no? Entonces, Dios le estaba diciendo, Salomón estaba recordando, sintetizando de alguna forma aquel discurso de Deuteronomio de Moisés, aquel discurso de Josué, ¿no? Mira, teme a Dios, haz lo que Él te pide, porque si tú haces lo que Él te pide, te va a ir bien, si no lo haces, te va a ir mal. Esa es la síntesis. Ya lo sabía, lo había escuchado, lo había leído, pero los seres humanos somos así. Entonces cuando
Cuando nosotros decimos, no, porque fulanito realmente tuvo una vida ejemplar y le fue bien porque fue ejemplar, no le fue bien porque era bueno o porque se portaba bien. Le fue bien porque le hizo caso a la voz de Dios. Aunque no es una regla, pero si le fue bien, es muy probable que le hizo caso a la voz de Dios, ¿no? Ahora, nuevamente, no tiene que ver con si soy bueno o soy malo, con si tengo inclinación al mal o no, con si me crié acá o allá, con si me educaron así o allá o asá, por si crecí en una villa o crecí en un palacio, no tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que decíamos de Samuel, tiene que ver con una elección propia, una elección personal de escuchar a Dios y servirlo o rechazarlo. Exactamente. Tiene que ver con eso. Y hay algo que él también se da cuenta, después de lo que vos decías, después de haber hecho todas las cosas posibles que pueda hacer un hombre en la tierra, que todo lo que hizo es vanidad. Era para sí. Era para su propio provecho y gusto, pero que lo distanciaban de Dios. Todas esas cosas que él hacía para su gusto, lo distanciaban de Dios. Y se dio cuenta que lo único que valía la pena, como decís vos, era seguir a Dios y seguir creyéndole a Dios como Dios. Sí, y además está poniendo en comparación dos cosas que siguen siendo una realidad. Las cosas temporales y las cosas eternas. Exactamente. ¿No? Las cosas temporales son eso, temporales, duran poco. Como mucho, cuando mucho, el tiempo de vida de nosotros. Pero las cosas eternas duran por siempre. Entonces, mirándolo de otro lugar, Salomón está diciendo, mira, presta atención más a las cosas eternas que a las cosas temporales. Porque las cosas temporales duran poco, 70 años, 80 años, 100 años. Como decía, ¿no? Moisés. 100 años. Las cosas eternas son eternas. Entonces, invierte tu vida en las cosas eternas y no tanto en las cosas que van a durar muy poco tiempo. Exacto, son efímeras, porque a los tiempos de Dios 70, 80 años es nada mismo. No importa cuánto brillo tengan, no importa cuán brillantes sean. Sin sentido. Y bueno, y después de constituir, ¿no es cierto?, esta división del reino, ¿no es cierto?, se produce esta división, el reino del norte quedó en manos, eran 10 tribus, que quedan en manos de el hijo de un militar de la custodia real, que se llamaba Jeroboam. Y en el sur quedó Roboam, con el reino del sur. Ahora, este Roboam, en vez de hacerle caso a los asesores de su padre, le hace caso a sus asesores jóvenes, sus amigos. Y los viejos le decían, mirá, no mates atributos al pueblo, fíjate, porque... Y ahí es cuando se produce el problema, la fricción, y se rebelan las 10 tribus del norte y forman un grupo. ¿Qué pasó? Se dividió en las capitales, Jerusalén por el sur, Samaria por el norte, y había una disputa, el que era del norte o era del sur, el que era, en este caso, iba a ser judío o iba a ser israelita, ¿no? Y hubo una sucesión de reyes. Entre los reyes que hubo, podemos hablar tipos destacados, un Ezequías, podemos hablar Josías. Bueno, para mí, yo tengo, digamos, no sé vos, pero yo tengo una debilidad con Josías. Josías fue el último rey, así como Samuel era el último que llevó la palabra de Dios de los jueces, Josías le fue dada la ley en el tiempo antes de la deportación de Judá a Babilonia. Y es interesante porque en el reino del norte había gente que guiara a los reyes del norte, ¿no? Lo vamos a hablar en la próxima cuando hablemos de los profetas. Había un Elías, había un Eliseo, había un Isaac, había un Jeremías, había Isaías, había muchos profetas que Dios había puesto estratégicamente para que el pueblo volviera, pero el pueblo no volvía a la palabra de Dios. Y Dios dijo, bueno, primero cae el reino del norte en el 722 a.C., en manos de Asiria, en el cual lo tuvo 3 años como a ver qué pasaba, como tributario, y después lo terminó diluyendo dentro
de sus provincias, ¿sí? En el gran imperio asirio. Y en esa época había uno de los más grandes profetas que hubo, que fue Isaías, y que profetizó la caída del reino del sur en manos de los babilonios. Y Josías fue el que, cuando ya estaba creo que eran los 18 años de estar gobernando, encuentra el libro de la ley. Y el libro de la ley fue muy importante porque él se dio cuenta, él que hizo sacar todos los lugares altos, todos los lugares de adoración que no eran a Jehová, hizo sacar todas las anatemas que había en el templo, hizo una reforma realmente de fondo, como ningún rey había hecho. Y restableció el culto a Dios. Y estableció el culto a Dios, porque restableció el culto a Dios, que no había culto a Dios. Este Josías termina muriendo después de 30 y pico de años después de 20 y pico de años de mandato, y termina, y a los pocos años es deportada, es la toma de Babilonia por Nabucodonosor, en el cual de Jerusalén. Pero lo interesante de esto es que ya para ese entonces, para cuando Judá quede en manos de Babilonia, ya estaba preparado doctrinalmente, porque en la reforma esta de Josías había hecho una gran limpieza. Había predicado a todo el pueblo. De hecho, los hace leer durante una semana el libro de Deuteronomio, que fue el que encontramos. Nosotros suponemos que es el libro de Deuteronomio por la forma en que lo habla, el libro de la ley, y relata esto y hace tomar conciencia desde el más chiquito hasta el más grande. Ahí estaban todos, no había distinción de edades, no había distinción de sexos, no había distinción de posiciones sociales, ni de posiciones en el gobierno. Todos eran iguales, todos tenían que escuchar el libro de la ley. Sí, hay otra vez, ¿no? Yo sigo insistiendo con esto porque parece que es importante tenerlo en cuenta, sí, ¿no? A Israel le fue mal cuando descuidó el aspecto religioso, tal cual, por decirlo en una palabra conocida, ¿no? Cuando descuidó el culto a Dios, cuando descuidó el reconocimiento de Dios, ¿no? Y toda la liturgia que Dios había establecido desde el desierto, ¿no? Le fue mal. Ahora, ese es un peligro que corremos los seres humanos, ¿no? El descuidar, olvidar a Dios. Pero hay otro peligro también, que es el otro extremo, ¿no? Es fanatizar. Es desvirtuar el propósito del culto y de la religión. Tal cual. ¿No? Y esto fue lo que pasó lo siguiente, después de Josías, ¿no? Después de después también del retorno, ¿no? Del retorno del cautiverio, sí. Toda esta historia cuando, me voy a adelantar un poco, ¿no? Cuando en los tiempos de Cristo, ¿no? La religión tenía una vitalidad, ¿no? En la nación judía, ¿no? Que era la que había quedado, digamos, como heredera de la liturgia, de los cultos, de la fiesta, del templo, todas estas cosas, ¿no? Pero se desvirtuó a tal forma que en lugar de llevar a las personas al conocimiento de la verdad acerca de Dios, sí. Lo que hacía era desvirtuar, desfigurar, deformar el verdadero carácter de Dios. Entonces, existen dos peligros que son extremos. Uno es ignorar absolutamente las cosas que nos pueden relacionar con Dios, ¿no? Como en el caso de la religión, la doctrina, el estudio de la Biblia, todo esto. Y el otro extremo peligroso es llevar a un lugar tan central la actividad religiosa que olvidamos o dejamos a un lado el propósito, ¿no? Inicial que tuvo cuando Dios estableció los cultos, los ritos, ¿no? Religiosos y todo estos simbolismos que tenía el pueblo de Israel y en el tiempo de Cristo salvación. Los judíos, exactamente. ¿No? Entonces, con todas esas cosas tuvo que lidiar Dios a través de la historia.
¿no? Y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Hoy en día sigue sucediendo porque existen aquellos que no les importa nada a Dios, hasta lo desprecian, lo ningunean, lo rechazan, lo niegan. Y existen aquellos que diciendo creer en Dios, ¿no? dejan a Dios en una posición poco favorable, ¿no? Al punto de que la gente puede llegar a decir, no, yo no, a un Dios como ese yo no creo. O sea, un fanático, no quiero ser un fanático como vos. Exacto. Y yo quiero volver a algo que dijiste vos, ¿no? O sea, ni a izquierda ni a derecha, ni muy a izquierda ni muy a derecha. Un versículo que vos leíste dice en Josué 1:7, y volvemos a esto: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Bueno, y uno de los artilugios que para mí emplea el enemigo es el desvirtuar esto que está diciendo Dios acá. Cuando Dios le habla a Josué, mirá, ni fanatices, ¿sí? ni te olvides. Porque siempre anda por la senda. La senda es pequeña, es fina. No hay muchas sendas, es una sola. Y es fina. Y adelante está Cristo. Donde vos vayas para un lado, vayas para el otro. Lo mejor que hay en este caso es tener conocimiento de Dios, tener conocimiento de la Biblia, pero para no fanatizar de la Biblia, siempre tenemos que tener a nuestros hermanos, ¿sí? que también la leen, en oración, ¿sí? para que uno encuentre realmente el mensaje que Dios tiene para nosotros, para no fanatizar tampoco. Y no olvidarse de leerla, porque después terminamos no sabiendo qué dice esta palabra, ¿no? Sí, mira, yo me vuelvo otra vez al texto que leímos al inicio, ¿no? Esos dos pasajes de Éxodo, que leímos, ¿no? Uno, los israelitas veían a Dios y tenían miedo a la distancia, ya en la cumbre, ¿no? del monte, como un fuego que devoraba todo, abrazaba, que destruía todo, ¿no? Y entonces Moisés le dice a Dios, ¿por qué no me dejas verte? ¿No? A ver si yo puedo contarles a ellos su vida, ¿no? cómo realmente eres, ¿no? Y entonces Dios lo que hace es mostrarle su carácter. Decir, mira, yo soy bueno, soy misericordioso, soy paciente, soy clemente. No soy lo que tú crees, lo que el pueblo cree que yo soy, ¿no? Y parece ser que Dios, que el pueblo dijo, sí, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, pero fracasó. ¿Fracasó por qué? Porque le faltó interior. No, porque no entendió, porque no se dedicó a la parte más importante, que es conocer a Dios, que es reconocer a Dios y verlo como realmente es. Que como comenzamos hace un rato, ¿no? De eso se trata el conflicto entre el bien y el mal. Sí. Gira en torno a la verdad acerca del carácter de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios, de los que en todas las épocas han elegido o aceptado la tarea de Dios de ser su pueblo? Revelar el verdadero carácter de Dios. ¿Contra qué? Contra la falsedad de que se presenta acerca de Dios, ¿no? Entonces, cuando el pueblo elegido por Dios, en la época que sea, no alcanza a conocer a Dios, sino que lo sigue viendo como un fuego abrasador y no como un Dios clemente, bondadoso, un Padre amante, misericordioso, benigno, ¿no? Entonces fracasó porque no tiene nada nuevo que decir de Dios, ¿no? Entonces la historia de Israel, ¿no? y lamentablemente de la mayor parte de la historia del pueblo que Dios ha elegido a través de la historia, ¿no? A través de los siglos. El fracaso ha consistido en eso, en olvidar lo que Dios les dejó y entonces desconocer a Dios por ignorancia, o tergiversar lo que Dios le dejó y desconocer a Dios también por ignorancia, ¿no? En cualquiera de los dos extremos es ignorar la verdad acerca de Dios. Sí, justamente porque al fanatizar, ¿sí? Lo que decían nosotros haremos, lo hacían desde la emoción, pero sin el conocimiento de Dios. Y ahí estaba el tema. Ellos lo hacían pero ¿cuánto puede durar una emoción? Hasta que se te pasan las ganas, ¿viste? Te sentás, esperás y listo, se te enfriaste. Y el problema es ese, cuando uno, la parábola del sembrador, ya la daremos en algún momento. Cuando caían en las piedras, se calentaba la piedra, toda esa emoción que había se terminaba diluyendo y la planta se moría.
hay que tener mucho cuidado con las emociones. La emoción puede pasar, que es normal, ¿sí? Cuando uno se encuentra, tiene el encuentro con Dios, pero hay que mantenerla, hay que sustentarla, regar la plantita de otra manera, ¿no? Sí. Hay que estudiar la Biblia, hay que testificar acerca de lo que Dios hizo por vos, si no, ¿para qué estamos acá? Basar nuestra experiencia espiritual Exactamente. en las emociones es un error Tremendo. graso, ¿no? Tremendo. Porque las emociones son cambiantes. Es que ¿no? Dios quiere que el libre albedrío se mantenga en la conciencia. Claro, entonces, ese es parte del error de las religiones cristianas. Sí, Pero hablo en términos generales, sí, ¿no? general, Hablo en sí, términos generales. Parte del error de las religiones cristianas en que hay mucho de emociones, de sentimientos, ¿no? Involucrados en la fe, ¿no? Y entonces, así como las emociones, la fe también es cambiante. Exactamente. ¿No? Fluctúa. En un momento está arriba, en un momento está abajo, ¿no? ¿sí? Como la onda del mar. Bueno, ya ahora estamos medio jugados con el tiempo. Así que cortaremos acá, y la idea justamente es esto, ¿no? Es encontrar cómo fue la redención en cada uno de estos periodos de tiempo. Si te parece bien, hago una oración para terminar. Bueno, el próximo viernes, ¿no? El siguiente, el tercer viernes de este mes, vamos a hablar acerca de los profetas, de este periodo, pero vamos a hablar acerca de la mirada de los profetas. Hay mucho para decir, mucho para contar, así que lo haremos de esta manera. Sin más, vamos a hacer una oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento, por estar leyendo tu palabra, por estar hablando acerca de tu gloria, de tu carácter, Señor. Te pedimos que podamos entenderlo, que podamos asimilarlo, que podamos aceptarte como nuestro creador, como nuestro hacedor, Señor. Te pedimos que nos ayudes a comprender. Te pedimos sabiduría desde el cielo, Señor. Todo esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Nos vemos. Que Dios los bendiga.